La naturaleza y el hombre tienen un eslabón que los une. Es la pasión detrás de todos los involucrados con el cuidado de la vida silvestre a nivel global. Los héroes sin capa. Eso es ALPSA. Somos comunidad, ya que solo trabajando unidos es que las metas se cumplen. Somos 3.600 colaboradores que ponen sus conocimientos a disposición de una causa viva para ser un ejemplo a lo largo de la región y el mundo, brindando esperanza, protección y atención a más de 20.000 animales que están bajo nuestro cuidado en cada una de nuestras instituciones. Es por esto que nuestro proceso de acreditación contempla los más altos estándares de bienestar animal, seguridad, sustentabilidad y educación para la conservación, entre muchos otros. Tenemos un fuerte compromiso con la conservación de la biodiversidad latinoamericana, una de las más grandes y ricas del planeta, pues tiene el 40% de las especies del mundo. Anualmente, los miembros de ALPSA rescatan más de 5.000 animales y atienden más de 2.400 individuos que han sido víctimas del tráfico de fauna. Tenemos un proceso de certificación de proyectos de conservación que busca eficiencia y calidad en la protección de la fauna para avanzar con paso firme, honrando a nuestros 17 millones de visitantes al año que dan alas a nuestros sueños. La naturaleza y la humanidad tienen una comunidad que los une, y tú puedes ser parte de ella. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Soy Alexandra Guerra, directora ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios ALPSA. Quisiera darle primero que todo la cordial bienvenida a todos los agentes de prensa que nos acompañan el día de hoy en este panel para hablar sobre un tema importante que afecta a la conservación de la naturaleza, el tráfico ilegal de fauna silvestre. Esperamos que a través de este encuentro poder dar a conocer la problemática, las consecuencias y los desafíos que conlleva para la naturaleza. Y entonces, para poder abordar esta temática, procedo a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy y que son parte de nuestra comunidad. Fran Carlos Camacho, de African Safari en México, Mara Márquez, del Zoológico de Sao Paulo, de Brasil, Martín Bustamante, del Zoológico de Quito, en Ecuador, Paula González, de Fundación Temaiken, en Argentina, y Cristian Olaciregui, del Zoológico de Barranquilla, en Colombia. Sean muy bienvenidos y bienvenidas el día de hoy. Para poder iniciar entonces el abordaje de esta temática, me gustaría iniciar primero entonces con la primera pregunta, que es para Martín Bustamante. No sé si tuvo algún problema de conexión, pero no lo estamos viendo ahora. Ahí parece que volvió a conectarse. Referente a qué es lo que deberíamos entender por tráfico ilegal de fauna silvestre. Eso es como para poder abrir el tema, para poder entender de qué es lo que vamos a revisar hoy día. Así que, Martín, no sé si me pudiste escuchar. Sí, mucho gusto. Gracias, Alexandra. Estoy aquí. Perfecto. Entonces, si nos pudieras contar qué entendemos por tráfico de fauna ilegal. Bueno, un saludo a todos, un abrazo grande a quienes nos acompañan hoy, un saludo también a mis colegas que hacen trabajos individuales e institucionales muy importantes en torno al tráfico y a la conservación. Creo que es importante que empecemos definiendo el tráfico ilegal como esta forma de comercio que ocurre fuera del margen o fuera de los márgenes de la ley, pero también a veces de lo ético. Y creo que esto es muy importante irlo señalando. En nuestra región hay varias formas de legislación. Los distintos países tienen diferentes características. Hay estados que a través de su legislación y normativa permiten ciertas transacciones en torno a la fauna silvestre, pero aunque estas figuras son permitidas en algunos casos y prohibidas en otras, no deja de haber tráfico, ¿sí? Que haya legislación
no significa que no estén ocurriendo problemas, ¿no es cierto? No importa cuáles son las fortalezas de esas legislaciones o de esos reglamentos. En todos nuestros países tenemos este grave problema. Eh, y el problema más grave, y señalando el video que veíamos en la introducción, tiene que ver con las características de nuestra fauna. Somos la región más biodiversa del planeta y yo diría que la fauna más bonita también. Y por eso es que esta fauna ha sido apetecida por coleccionistas privados. Y ese coleccionismo lo que ha hecho es ir en busca de estos animales al medio natural, ¿sí? Esto es lo que más daño nos hace. Ir a estos bosques, a estos ecosistemas naturales, a estos mares incluso, a los páramos, a las zonas de manglar, para extraer animales del medio natural. ¿Sí? Y cuando extraemos un animal del medio natural, empieza una larga cadena de problemas que impactan, por supuesto, a los individuos, a cada animal, que tienen impactos también en las poblaciones locales y que también impactan a nivel del ecosistema. Eh, el tráfico, diríamos, tiene interés tanto en animales vivos como en animales muertos y se vuelve triste por eso, ¿no? En África es muy conocido, es lo que más se ha posicionado, el tráfico del marfil, ¿no es cierto? Miles de animales asesinados cada año, miles de elefantes asesinados cada año para el tráfico de marfil. Pero también hay otras partes de otros animales que son apetecidos para la medicina tradicional. Entonces, estas pequeñas fracciones de los animales que terminan generando el mismo problema, ¿no es cierto? Grandes animales como los tigres o los osos son sacrificados justamente para extraerles órganos y venderles de este comercio que tiene a veces fines en la medicina tradicional. A nosotros esto nos está afectando ahora, porque la globalización hace que ya no sean solo los tigres asiáticos, por ejemplo, sino que al jaguar latinoamericano se le esté dando los mismos fines, ¿no? La globalización acerca también los problemas. Pero creo que es necesario también hacer ese reconocimiento, lo que decíamos, ¿no es cierto? Somos la región de mayor biodiversidad del planeta, la biodiversidad más bonita, como yo decía, y esto le hace muy atractivo para el tráfico. Vemos como muchas especies características de estas zonas, como bueno, ranas, sapos de colores, serpientes, lagartijas, tortugas gigantes de Galápagos, inclusive son sujeto de tráfico, ¿no es cierto? Aves rapaces, aves canoras, guacamayos, loras, bueno, primates de todo tamaño, felinos de todo tamaño son parte de ese problema. Eh, y, y creo que nosotros vamos viendo cómo esos animales siguen saliendo de estos bosques, siguen saliendo de los ecosistemas, eh, perdiendo la función de los ecosistemas, perdiendo las poblaciones de los animales y perdiendo la riqueza genética que ellos guardan. Pero además de tener este problema de pérdida, es una gran pérdida en general, estamos también entrando en un momento de desafío y de lanzarnos a buscar riesgos. Cuando buscamos animales para venderlos ilegalmente, también hay riesgos sanitarios muy importantes, ¿no? Recordemos lo que pasó en la pandemia. Y nuestros países biodiversos, también ligados a una condición de pobreza, hacen que eh, esta situación del tráfico se convierte en una gran amenaza, en una potencial nueva pandemia como lo que nosotros vivimos. Creo que es importante señalar el carácter de la ilegalidad, más allá de lo que cada país y cada constitución establezca, hay un carácter ilegal detrás del tráfico que todos los años nos deja cifras impresionantes. Revisábamos un poco en ALPSA, más de 100.000 animales cada año son detectados en redes de tráfico. 100.000 detectados. Eso quiere decir que los números son un poco más altos, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que yo podría decir respecto al tráfico y a cómo mirarlo, a cómo entenderlo, Alexandra. Muchas gracias, Martín. Ahondando un poquito más en el tema, también quisiéramos preguntar desde el rol de la educación para la conservación y el bienestar animal que garantizamos en los zoológicos y acuarios, miembros de ALPSA. Me gustaría consultarle a Mara Márquez qué aspectos de la problemática de tráfico ilegal se aborda desde los zoológicos y acuarios. Boa tarde a todos. Tu me ouves bem?
Sim? Boa tarde a todos, todos os amigos de painel, todos os amigos que estão nos ouvindo aqui hoje. Estou aqui a falar em português. Vou falar muito pausadamente para que todos possam compreender. Sim, Alexandra, são impactos importantes e expressivos que nossa comunidade de zoológicos e aquários podem trabalhar muito fortemente, baseado nas informações que Martim acabou de apresentar, porque sabemos que o tráfico de animais silvestres é apenas uma ponta de iceberg por toda uma cadeia de questões irregulares que se tem manter animais, retirar animais da natureza, falsificação de documentos, são toda uma cadeia de tráfico que se alimentam questões irregulares. Esta é na ponta somente. Mas quando se trabalhamos muito fortemente em zoológicos aquários, inclusive com esta campanha que estamos hoje a lançar sobre o impacto da fauna, podemos trabalhar muito fortemente com nosso público, nossa audiência, com as escolas, com nossa comunidade, ao entorno de nossas instituições, se falando um pouco sobre o impacto sobre a biodiversidade. O que causa se retirar um animal de uma forma ilegal de seu ambiente natural, seria a redução que leva a uma extinção, provavelmente uma extinção local, uma perda genética, um desequilíbrio no ecossistema. São pontos importantes que levamos para conhecimento de nosso público de que forte impacto a retirada desses animais de forma ilegal pode causar à biodiversidade. Questões ambientais sobre desequilíbrio ecológico, causando mudanças, inclusive na cadeia alimentar de habitats, onde os animais foram retirados, ou seja, há um desequilíbrio ambiental nessa área. Considerando também questões importantes, como o Martim assim levantou fortemente, das questões de pobreza em muitos países, questões socioeconômicas, onde a exploração econômica e social dessas comunidades locais levam muitas vezes a esse tipo de conduta, perda de receitas provenientes, por exemplo, de um turismo ecológico, que se possa fazer com relação à nossa fauna, efeitos negativos sobre a comunidade local. Há também um trabalho que podemos fazer fortemente sobre a saúde humana, como o Martim também já falou sobre o efeito de pandemia, a propagação de doenças zoonóticas, e principalmente que se trabalhamos nas questões de maus tratos. Aqui em Brasil temos duas legislações muito fortes e importantes que se tratam sobre maus tratos, como todas as outras legislações em outros países, mas quais são as consequências para um animal que sofre ou que vem de origem de um tráfico? São animais que muitas vezes se morrem, aqui no Brasil, entre 10 animais, 9 animais morrem em função de maus tratos, de fome, sede, frio, não sobrevivem a condições degradantes que são impostas a esses animais, e principalmente aos danos físicos e psicológicos permanentes, porque muitos desses animais muitas vezes não conseguem se recuperar, possuem problemas mentais, psicológicos devido ao sofrimento, e muitas vezes esses animais não são possíveis voltar à natureza, e muitas vezes são necessários a ficar sob os cuidados humanos. Então, são questões importantes que também trabalhamos com o público e com o nosso público de forma geral, a estudantes e toda a nossa comunidade do entorno. Muitas vezes desconhecimento ou ignorância com relação a esses casos. Muitas pessoas não têm conhecimento ou ciência dos danos causados aos animais pelo tráfico dos animais silvestres, ou podem não entender completamente quais são as consequências para a biodiversidade e os ecossistemas. Então, a falta de fiscalização, muitas vezes, isso promove esse tipo de problema. Nós também podemos trabalhar questões importantes aqui, né? O papel dos zoológicos facilita muito com relação à educação e conscientização pública sobre a conservação da biodiversidade, por meio de palestras, programas educativos, exposições de materiais que aumentam a sensibilização e conscientização sobre as ameaças enfrentadas aos animais selvagens ao efeito do comércio ilegal. Nos programas de conservação que todas as nossas instituições participam, direto e indiretamente, por meio de ALPSA ou por seus programas institucionais sobre cuidados humanos, a elaboração e organização de ações de conservação, contribuir na biodiversidade das populações selvagens, reduzindo a demanda dos animais capturados, isso é muito importante. Na reabilitação e reintrodução de animais, muitas instituições acabam ajudando as autoridades na reabilitação desses animais. Muitos podem voltar à natureza, outros são somados aos programas de conservação, quando isso se refere a espécies ameaçadas. A pesquisa científica que elaboramos
sobre reprodução, saúde, bem-estar animal, estudos que fornecem informações valiosas para elaborar estratégias de conservação das espécies ameaçadas, né? São na cooperação também de fiscalização com as autoridades governamentais, com relação a isso, contribuindo na identificação das espécies, na implementação de medidas importantes com relação a diminuir ou impedir que esses animais sejam traficados. Então, o papel da educação, envolvendo também ao bem-estar animal, é fundamental dos zoológicos e aquários frente à problemática que temos mundial do tráfico ilegal de animais silvestres. Muchas gracias, Mara. Sin duda, el rol de los zoológicos y acuarios se vuelve fundamental en el trabajo para resolver en parte esta problemática. Y con ello también una pregunta también para Paula González referente a lo que tiene relación con una salud, que es un concepto de la Organización Mundial de la Salud que tiene por objetivo lograr una salud óptima, para las personas, animales y nuestro ambiente. ¿Cómo esta problemática de tráfico ilegal de fauna silvestre nos afecta realmente a las personas? Paula. Gracias, Alexandra. Bueno, como recién mencionaban Mara y Martín, la envergadura de esta problemática es realmente inconmensurable. De hecho, se considera el cuarto negocio ilícito en el mundo. Y también pensando en otros grupos taxonómicos, nosotros hoy estamos muy enfocados en fauna, pero si pensamos en otros grupos taxonómicos, también es considerada la segunda pérdida de biodiversidad. Es decir, que la afectación que tiene el tráfico de fauna no es solo para las especies que son afectadas directamente, sino que también tiene un impacto muy negativo en los ecosistemas, en los ambientes que habitan. Considerando también el aspecto de una salud, de un enfoque mucho más holístico, de cómo estamos todos conectados con el ambiente, las distintas especies, incluyéndonos también a los seres humanos, tenemos que pensar que el contacto estrecho, inadecuado con la fauna silvestre, muchas veces puede hacer que justamente se dé la transmisión de enfermedades, que puede ser zoonótica, como mencionaba Martín. Los animales son portadores muchas veces reservorios de virus, de bacterias, de hongos, que en condiciones tal vez de su vida normal pueden no estar afectándolos de manera grave, pero al sufrir todas las distintas consecuencias que tiene la cadena de tráfico, desde el momento de la colecta, en donde son extraídos de manera generalmente muy violenta de su lugar de origen, en el caso piensen de primates o de algunas especies en donde la necesidad del traficante es justamente colectar a individuos jóvenes, son extraídos de sus madres, de sus grupos familiares, entonces empiezan a suceder una serie de acontecimientos que generan muchísimo estrés en los animales, muchas veces daños físicos, y esto es solo el comienzo. Después ocurre el transporte en condiciones de hacinamiento, con falta de agua y de alimento adecuado. Las cadenas suelen ser muy largas, ¿no? Hay distintas personas que van interviniendo en todo el proceso antes de tal vez ser comercializados. Entonces todo eso va generando que los animales tengan una baja en sus defensas, que estas enfermedades empiecen a evidenciarse y que muchas veces en el contacto con los seres humanos, ya sea del mismo traficante o cuando llegan digamos, a las manos de quienes son los compradores, ¿no? De la demanda, es que se pueden llegar a hacer estos saltos en las enfermedades y poder contagiar también a las personas. Esto es una de las situaciones más graves que ha generado en la historia de la humanidad muchísimas enfermedades, otras pandemias también, tal vez la del coronavirus ha sido la más reciente y que hemos vivido todos en primera persona. Pero esto es algo que puede ser muy frecuente y con distintas consecuencias, sin llegar al nivel de pandemia. Además de que se empiezan a generar estos cambios y estas mutaciones también de muchos patógenos que terminan afectando a ecosistemas completos. Entonces, el concepto de una salud tiene que ver con estar mirando no solo lo que pasa a escala individual, sino también a escala ambiental, ¿no? De una manera mucho más integral con la vida silvestre en la que nosotros también somos parte. Perfecto, muchas gracias, Paula, por esa información. Bueno, el día de hoy, antes de poder seguir compartiendo un poco las diferentes preguntas o también experiencias y desafíos que están enfrentando diferentes zoológicos y acuarios miembros de ALPSA en respuesta a esta problemática del tráfico de fauna silvestre, quisiéramos compartir con la audiencia presente que, considerando la importancia y la relevancia de esta problemática, la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios se ha visto en la necesidad de crear un día
contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, con el objetivo de visibilizar la situación que día a día afecta negativamente a la conservación de la naturaleza. Fue así entonces como el pasado 26 de abril, 50 zoológicos y acuarios de 14 países diferentes de América Latina firmaron una declaratoria considerando la grave amenaza que representa el tráfico ilegal de fauna silvestre para la conservación de la biodiversidad en Latinoamérica y en todo el mundo, y también atendiendo a la responsabilidad que tenemos como instituciones zoológicas y acuarios de proteger a las especies silvestres y promover su conservación. Y además, esto también se firmó en respuesta a la necesidad de aumentar esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre a través de acciones coordinadas y estratégicas desde la sociedad civil. Es así como ALPSA declara posicionar el día 25 de junio como el Día Internacional contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática, promover acciones concretas para su prevención y combate. Nuestra comunidad se ha comprometido a colaborar activamente en la implementación de medidas efectivas para promover la cooperación entre las instituciones miembros de ALPSA, así como otras organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, para fortalecer las estrategias de conservación y protección de la vida silvestre, además de fomentar la educación para la conservación sobre la importancia de respetar y proteger a los animales silvestres, así como denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de fauna. Desde ALPSA nosotros ratificamos nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad y el bienestar animal y hacemos un llamado a todas las instituciones zoológicas, acuarios, autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general a unirse a esta causa y trabajar en conjunto para detener el tráfico ilegal de fauna silvestre. Volviendo entonces con nuestro panel y este importante anuncio que ya mañana vamos a concretar entonces la realización de esta fecha y conmemoración de aquí en adelante de forma anual, es que queremos preguntarle al panel un poco la aproximación desde sus diferentes realidades y para ello quisiéramos conocer entonces primero que todo la importancia y las consecuencias que ustedes han podido recabar desde la realidad de sus instituciones y países en cuanto a cifras, casos de estudios que han tenido o historias a lo mejor de algunos individuos en particular que quieran compartir acá, considerando que en el fondo estamos participando personas de diferentes lugares de la región. Iniciamos entonces con Paula, no sé si nos quisieras comentar algún caso que tengan desde Argentina. Bueno, en Argentina, si bien se está haciendo un esfuerzo por recabar información mucho más precisa sobre la problemática, estaba bastante compartimentalizada. Con respecto a casos, historias que tenemos sí muy bien registradas, es por todas las distintas colaboraciones que hacemos desde Fundación Temayquén con los organismos de aplicación, tanto nacionales como de las distintas provincias de nuestro país. Y me gustaría tal vez mencionar uno en particular, que es de una especie que además está en peligro de extinción, que es el cardenal amarillo. Es una ave canora muy conocida y muy traficada, es una de las especies más traficadas en el mundo, es un paseriforme pequeñito, de color amarillo, con un canto maravilloso, y justamente es una historia para nosotros que si bien evidencia de una manera muy crítica la problemática, porque año a año son decenas de cardenales amarillos los que llegan a los centros de rescate del país, en Fundación Temoiquén hemos recibido ya más de 300, esto es aproximadamente un 15% de la población silvestre. Imagínense, solo en lo que estamos trabajando en una alianza desde Temayquén con otras ONGs y organismos de aplicación, pero también hemos logrado trabajar con el cardenal amarillo en la concientización sobre esta problemática, porque es una especie que además de ser exportada ilegalmente al mercado internacional, también ha sido una especie muy más cotizada en Argentina, o sea que el tráfico tiene como distintas escalas también que se pueden visibilizar con estas historias. Y gracias al trabajo en red, la articulación con todas estas organizaciones a nivel nacional, es que también podemos contar que es una historia de éxito en la que estamos trabajando en la restauración de esta población. Ver también el lado lleno del vaso, ¿no? Cuando suceden estas problemáticas que tienen un impacto global tan terrible, tan impactante, y cuando están diezmando poblaciones de especies que están críticamente amenazadas, también es importante que podamos ver
que unidos, trabajando, bueno, fuertemente desde nuestra comunidad, pero también con otros aliados y con otros también, creo que es muy importante considerar el rol de los comunicadores, de los periodistas, de la prensa, porque justamente son los que nos permiten visibilizar todo lo que está sucediendo y también llevar un mensaje de esperanza sobre estas historias, que a través del rescate y la rehabilitación también estamos logrando mitigar de alguna manera esta problemática, dándole una segunda oportunidad a muchos animales y también permitiendo que sí, existan estrategias mucho más sólidas para poder prevenir el tráfico y revertir todo lo que está sucediendo sobre estas especies. Muchas gracias, Paula. Martín, desde Ecuador, no sé si nos pudieras compartir tu experiencia. Sí, a ver, hemos revisado algunos casos en el último tiempo. Me llaman la atención algunos y los voy a voy a mencionarlos rápidamente. Bueno, el primero es el de un papagayo de Guayaquil, uno de los animales más amenazados en nuestro país, un ave de la región del Chocó, ave emblema de Guayaquil, pero con una población virtualmente extinta en esta misma zona. Nosotros recibimos continuamente animales de esta especie producto del tráfico. El último llegó hace 3 meses al zoológico con perdigones en su cuerpo. Entonces sigue sucediendo cacería para el tráfico y eso nos preocupa. Los números en Ecuador son muy altos. En 2022, 6.800 animales llegaron por estas vías a los zoológicos. En el zoológico de Quito, más de 200 en ese mismo año. Otro caso que a mí me llama mucho la atención y quiero poner como en relevancia es algo que sucedió hace algunos años, pero revela cómo funciona nuestra relación. Y esto que Paula decía, la prensa nos ayuda mucho. La prensa nos ayuda para promover un cambio cultural. Necesitamos que nuestra sociedad cambie. Y les voy a contar qué es lo que sucedió. En los meses de agosto, principalmente julio y agosto, es la temporada de verano. La gente de la zona andina va a la playa y es la época justamente en que eclosionan los huevos de tortuga, tortugas marinas. A alguien se le ocurrió que era una buena idea traer de souvenir, de recuerdo, desde la costa hasta los Andes, los neonatos recién eclosionados de tortuga marina. Bueno, a nosotros nos llega este caso, este recuerdo, y entonces emprendemos una campaña, y cuando emprendemos la campaña para devolver a este animal a la zona de la cual provenía, nos enteramos de que no había sido solo uno el souvenir, sino que habían más casos y la gente empezó a decir, a mí también me regalaron, yo también tengo, yo conozco de otro caso. Entonces, fue importante tener a la prensa y fue importante tener resonancia para poner en evidencia que algo que no lo teníamos pensado es en realidad un problema, ¿no? Creo que eso es muy necesario, irlo visibilizando. Eso de mi parte. Muchas gracias, Martín. Mara, desde Brasil, si también nos pudieras compartir experiencias. E claro, cá no Brasil temos uma grande responsabilidade, considerando que nosso país tem dimensões continentais, né? Um país mega diverso, é um país que está no topo da lista de 18 países mais mega diversos do mundo, abriga cerca de 15 a 20% de toda a biodiversidade global, né? Ou seja, nós temos mais de 120 mil espécies de vertebrados, 9 mil de vertebrados e 4 mil espécies de plantas, ou seja, temos uma grande responsabilidade em contribuir com a conservação da biodiversidade. Nossa última lista de espécies ameaçadas no Brasil, a lista que é emitida pelo Ministério do Meio Ambiente, nós temos cerca de 1.249 espécies ameaçadas entre diversos grupos de diversos táxons, então aves, anfíbios, répteis, ou seja, reforçando a grande responsabilidade que o Brasil tem com relação à conservação da biodiversidade. Infelizmente, o balanço que a gente faz do tráfico, né, de comércio ilegal, a gente praticamente é o terceiro maior do mundo, como a Paula já havia falado, são milhões, né, de dólares que são gerados por meio dessa atividade ilícita. Aqui no Brasil, as informações que nós temos, às vezes não muito bem formalizadas ainda, temos diversos dados, mas cerca de 38 milhões de animais são retirados da natureza no Brasil todos os anos, né? 9, né? Em cada 10 animais, 9 acabam morrendo durante todo esse processo. E a gente sabe que 80% são aves, né? A grande maioria são aves e 20% são de outros grupos de animais, né? Então,
são dados expressivos e apontando alguns casos mais recentes que nós tivemos, né? Nós tivemos aqui o mico-leão dourado, né? Chamamos aqui de mico-leão dourado, o Leontopithecus rosaria, que há muitos anos atrás ele foi vítima de tráfico de comércio ilegal na década de 80, foi muito exportado pela sua beleza, por ser um pequeno primata, né? Para diversas finalidades, para coleções privadas, para laboratórios. Isso na década de 80 fez com que essa população fosse diminuindo cada vez mais, sendo necessária, né, esforços nacionais, inclusive de instituições e zoológicos internacionais, a reproduzirem esses animais para que se houvesse a tentativa, se fizesse o trabalho de uma reintrodução e que isso, de fato, aconteceu e fez com que essa espécie conseguisse se recuperar dessa forma. Mas notamos que desde 2017, desde então, o número de animais confiscados ou identificados ou retirados de instituições e locais ilegais vem aumentando. Então, são casos que nós observamos aqui em 2017 em um criador ilegal, né, que o animal foi retirado desse local pela autoridade ambiental. Outros animais que apareceram pontualmente, né, inclusive foi interessante porque depois de uma matéria a nível, né, da imprensa ter conversado a respeito do tráfico ilegal aqui no Brasil, esse animal apareceu dentro de uma residência, foi solto dentro de um condomínio. Esse animal foi capturado, foi trazido, né, pelos centros de triagem, foi absorvido pelo programa de conservação e outros locais. Começamos a observar algumas rotas que saíam do estado do Rio de Janeiro, passava por São Paulo, Minas Gerais. Essas rotas estão sendo avaliadas pelas autoridades ambientais e depois se observou a mudança para a região Nordeste e depois para fora do Brasil. Então, desde 2017, notamos o aumento, principalmente com a espécie do mico-leão dourado, mas não só com ela. Então, em junho de 2023, nós tivemos um caso bastante emblemático, onde 29 araras azuis de Lear, uma espécie criticamente ameaçada aqui no Brasil, e 7 mico-leões dourados foram traficados, foram encontrados no Suriname e foram apreendidos pela autoridade local em função das licenças SAIDs estarem falsificadas. O que foi muito importante, essa colaboração entre as agências ambientais, entre o nosso órgão federal, a Polícia Federal e nossas autoridades, aqui é o IBAMA, quem faz toda a parte da fiscalização. O ICMBio trabalha com as espécies ameaçadas e com as unidades de conservação. Houve uma integração entre as duas autarquias, junto com a Polícia Federal e junto com as nossas autoridades e parlamentares e tantos outros que propiciaram, então, essa conversa em forma com o nosso governo federal e o governo federal do Suriname para que a gente conseguisse, em tempo, repatriar esses animais. Foi feita uma grande operação, o avião da Polícia Federal foi em busca desses animais, mas, coincidentemente, quando se tomou conhecimento na área local onde os animais estavam, que a Polícia Federal estava a caminho, parte das araras azuis sumiram. Né? Então, além de serem traficadas, parte desse grupo de 29 araras azuis saíram, ficaram um grupo muito pequeno. De qualquer forma, se perdeu a rastreabilidade desses animais, mas o restante e os 7 mico-leões dourados foram trazidos de volta junto ao país, vieram de volta ao Brasil. Não muito longe do que isso, quase que 6 meses depois, um novo caso de tráfico aconteceu. Dessa vez foi interceptado um barco no meio do Atlântico, indo para o sul da África, no Togo. Teve problemas, esse barco teve problemas e ele foi identificado no meio do caminho. Ao ser abordado, observou-se então que tinham cerca de 20 mico-leões dourados, mais 12 araras de Lear, que estavam saindo do Suriname, descendo a costa brasileira no Atlântico, indo no caminho da África para ser encaminhado para outros locais. Então, foram interceptados esses animais também, novamente, num prazo muito curto. O governo brasileiro entrou em contato com o governo do Togo, que providencialmente nos auxiliou. Nosso embaixador, né, nosso embaixador do Brasil no Togo também teve uma participação muito importante. Ele trabalhou com as autoridades do Togo, esses animais foram trazidos para a Embaixada Brasileira, foram tratados em sistema de emergência até que nosso governo federal pudesse ir ao Togo e resgatar esses animais. Esses animais voltaram para o Brasil. Infelizmente, dos 20 mico-leões dourados, 2 morreram por falta de condições, por desnutrição, estavam em condições muito difíceis, né, de se manter a sua segurança sanitária. Colegas do IBAMA, que eram veterinários, também partiram para lá, foram
foram ajudados e parte desses animais foram recuperados e hoje estão sob a tutela do governo brasileiro, se recuperando no Centro de Primatologia do Brasil. Então, foram casos emblemáticos de nossas espécies ameaçadas, muito recentemente, né? Então, vieram a somar novamente a questão do tráfico dessas espécies, particularmente, que voltou fortemente, ou seja, não é apenas a questão do tráfico local, para pet e outras coisas mais. Sim, existe um curso, né? Existe uma rota muito forte de saída de espécies ameaçadas para o Brasil, fora para o tráfico, para o comércio ilegal, e isso está sendo monitorado pelas autoridades ambientais e pela inteligência brasileira com relação a essas rotas. Muchas gracias, Mara, por compartirnos esa información y la realidad desde Brasil. Cristian, desde Colombia, también si nos pudieras contar un poco de cómo están viviendo esta problemática allá. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí. Quizás primero quisiera resaltar que así como somos una región muy diversa biológicamente, también lo somos política y administrativamente, y eso pues digamos va a impactar en la forma en que cada país asume este reto, ¿no? En Colombia encabeza el Ministerio de Ambiente, las autoridades ambientales tienen la responsabilidad principal de todo lo que tiene que ver con manejo del tráfico, entonces las instituciones zoológicas somos un apoyo y estamos también en un momento, muy importante porque en el marco de un plan nacional y una política nacional de bienestar animal que se está gestando y que está por salir por ley, se está actualizando la estrategia nacional para combatir el tráfico ilegal. Y justamente hace un mes pues se ocurrieron unos talleres por el país y todos los zoológicos y acuarios fuimos invitados. Entonces ahí quiero resaltar cómo estamos siendo reconocidos como actores claves para mitigar y combatir este flagelo. Entonces justamente estaba revisando y la cifra más reciente que hay es que entre principios, de hecho el 1 de enero del 2023 y marzo de este año, la Policía Ambiental, la Policía Nacional ha decomisado e incautado casi 38.000 animales. Es una cifra exorbitante, incluso escuchando a Martín, pues obviamente Ecuador es un país mucho más pequeño, pero es una cifra, sabemos que el tráfico es mucho más rampante en las zonas más tropicales, entre más cerca estemos de las zonas cálidas, precisamente porque son donde la diversidad es mayor y están las mayores rutas. Entonces, esto es un número gigante, ¿no? Y hay todo un reto a nivel nacional para no solamente decomisar, pero también ver cuál es el destino para estos animales. Ahí es donde los zoológicos estamos jugando un papel clave, porque normativamente la regulación justamente orienta qué destino debe tener cada animal que es decomisado después de ser valorado. Entonces los zoológicos estamos ahí como unos grandes apoyos, los zoológicos y acuarios como hogares, ¿no? para muchos de estos animales. Y por supuesto el papel de educación pues ya se ha mencionado. Entonces así es un poco como funcionan los zoológicos y acuarios en Colombia. No tenemos una función de recibir animales directamente del tráfico, sino a través de la autoridad ambiental. Entonces en ese sentido cada animal es valorado profesionalmente para que tenga el mejor destino. Algunos casos bien particulares, digamos de acá, el Zoológico Barranquilla, quiero mencionar dos. El más famoso es, nosotros tenemos un elefante africano, hace 33 años bajo cuidados, que fue decomisado de una finca de narcotraficantes, aquí cerca de la ciudad de Barranquilla, que es algo como inimaginable. Entonces miren que es finalmente un negocio que se conecta con otros negocios ilícitos, que creo que eso, no habíamos hablado mucho de eso, ¿no? O sea, cómo el comercio ilegal de especies se vinculó al narcotráfico, entonces es otra amenaza, digamos. Y aunque eso ha disminuido, pues sigue latente. Justamente el caso del jaguar es otro de los casos que podemos pensar. Entonces este animal, pues desafortunadamente, pues venía de haber sido ingresado ilegalmente al país y pues no podía ser dispuesto de otra manera porque no se conocía su origen y no habían otros sitios. Entonces acá lo cuidamos desde hace 33 años y otro caso bastante importante es un jaguar. Tenemos un jaguar hembra
que no tiene garras ni colmillos, le fueron extraídos para tenerlo como mascota. Entonces, nuevamente, esta condición lo imposibilitó para ser rehabilitado y ser considerado para regresar a vida silvestre. Entonces, y estoy seguro que todos en la región tenemos muchas historias, pero precisamente a través de estas logramos sensibilizar, o sea, yo de primera voz, incluso a personas que no están de acuerdo con los zoológicos, contarles esta historia ha hecho que cambien de parecer. Entonces, sin duda, somos hogares para estos animales y por supuesto también a través de su historia y de los mensajes estamos también apoyando a combatir este tema, sí. Gracias, Cristian. Desde México, Frank, no sé si también nos pudieras compartir la realidad nacional que están enfrentando frente a la problemática de tráfico ilegal de fauna silvestre. Claro, un gusto estar con ustedes, participar en este foro con todos. Bueno, en México, como en la mayor parte de nuestra región, hay principalmente tres tipos de tráfico. El de subsistencia, que es de las personas que colectan animales de la naturaleza principalmente para comer, ¿no? Que son principalmente ciervos, cerdos, aves. Después está el de mascotismo y después está el de tráfico masivo. El de mascotismo tiene dos vertientes. Uno en el que son animales en general, las personas que quieren tener una tortuga como mascota o quieren tener un mono como mascota, y se trafican cientos de miles de animales. Y también el mascotismo especializado, en el que las personas buscan individuos o especies sumamente importantes, ¿no? No es lo mismo tener un tucán, que en el cual hay muchas especies en América Latina, a un tucán en particular de una zona muy amenazada, de una zona muy restringida, una especie muy amenazada. Esos animales que son mucho más raros, más difíciles de conseguir, tienen un valor en el mercado ilegal muchísimo más alto que el general de las especies. Después, el tercer tipo de tráfico es el tráfico masivo, en el que se extraen cientos de miles de individuos, sobre todo para el comercio exterior. El último caso en México fueron 16,000 tortugas terrestres decomisadas en un solo embarque que iban dirigidos a China. Y el problema de este tipo de tráfico masivo no es nada más que afecta a una sola especie en grandes números, sino afecta a muchas especies en general. En este caso en particular de las 16,000 especies 16,000 individuos de tortugas que estaban siendo traficadas, había unas 200 o 300 tortugas de una subespecie sumamente amenazada, de un lugar muy particular en el que está increíblemente amenazado y que no es una subespecie buscada específicamente como mascota, sino cae en la sombrilla de las tortugas y por eso son gravemente traficadas, ¿no? Otro ejemplo en México con números muy claros es el tema de la totoaba, que es un pez marino en el Golfo de Cortés, en una parte de México, que es un pez muy grande, que tiene una vejiga natatoria muy grande, que es buscado en el mercado asiático como una comida muy deliciosa, o incluso como poderes medicinales. Y al colectar esta totoaba, este pez, cae en las redes la vaquita marina, que es un mamífero marino, un tipo de delfín muy pequeño, que está increíblemente amenazado, es el mamífero marino más amenazado del planeta, y que es caído, es traficado, es matado por el tráfico ilegal de la totoaba. Entonces, muchas veces son las especies secundarias las que están siendo afectadas por el tráfico. Pasa mucho con cetáceos, pasa con loros, pasa mucho con tortugas. Y somos los zoológicos en México los recipientes de estos animales. Lamentablemente, el gobierno no ha destinado los recursos necesarios para almacenar estos animales. Existían estos centros de decomiso que se llamaban CIBS y que ahora son administrados por los zoológicos y los acuarios en nuestro país y que es una carga no nada más administrativa y económica muy importante, sino como bien mencionaba Paula, un tema sanitario que tenemos que tener cuidado, tanto de mantener nuestra población, es que cuidamos tanto los zoológicos y acuarios como estos animales, como la salud de las personas que tenemos cuidándolos. Y quiero cerrar con un comentario. Es aquí donde creemos que el papel de los medios es fundamental, ¿no? Aunque últimamente la responsabilidad de acopiar los animales que son traficados es del gobierno, es de las autoridades gubernamentales. Últimamente es responsabilidad del gobierno mitigar o incluso eliminar el tráfico ilegal. En nuestra zona hay leyes muy buenas. En México, traficar fauna silvestre conlleva hasta 11 años de prisión y unas multas económicas muy importantes. El problema es que no se aplican esas leyes. El problema está que los gobiernos no ejercen
su fuerza en reducir el tráfico de fauna, no invierten recursos en acopiar o rehabilitar a estos animales, ¿no? Y es por eso que los medios son muy importantes, para levantar la voz, para hacer conciencia tanto a las personas que están comprando estos animales de que dejen de hacerlo, como para que las autoridades hagan su trabajo y nos apoyen a los zoológicos acuarios a hacer este trabajo que estamos haciendo para recuperar estos cientos de miles de especies que están llegando a tráfico. Hasta acá mi Muchas aportación. gracias. Gracias, Frank. Bueno, se han mencionado diferentes números, miles de animales, miles de individuos que han sido decomisados por el tema de tráfico ilegal. Sin embargo, también en algún momento de este panel se hizo mención a que estamos viendo la punta de un iceberg solamente. Respecto a los números, al desafío que representa la recopilación de datos oficiales en sus países, ¿nos pudieran mencionar cómo se ve esto, cómo se está trabajando actualmente, qué desafíos se identifican desde la comunidad de zoológicos y acuarios y si podemos tratar de entender cuál es finalmente es realmente los números y la problemática a la cual nos estamos enfrentando y por qué es tan importante poder abarcar este tema hoy en día y mañana poder conmemorar entonces el Día Internacional contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre. Entonces, Mara, no sé si nos pudieras comentar un poco desde Brasil cómo se está trabajando esto de la recopilación de información. E, Ale, como dices, acá em Brasil temos cerca de 38 milhões, de acordo com relatórios que temos de ONGs, de animais traficados por anos aqui no Brasil. Só para ter uma noção de como este volume é tão expressivo e considerável, aqui no estado de São Paulo, que é um dos maiores estados que temos aqui no Brasil, são registrados cerca de 20 mil animais traficados ano, somente aqui no estado de São Paulo. São dados importantes que são compilados pela nossa Polícia Militar Ambiental, que é um dos braços da polícia, das autoridades que se trabalha especificamente com questões ambientais. E uma das maiores lacunas que temos no combate ao tráfico da fauna silvestre no país é exatamente a falta de números e estatísticas consolidadas, em função de termos as autoridades federais, as autoridades estaduais, trabalhando muitas vezes em apreensões, a forma de se compilar esses dados, de como esses animais são confiscados, se são entregues, se são confiscados, se são retirados, a classificação dessas espécies, os autos de apreensão, não há um padrão sistematizado para que todas essas informações possam ser compiladas e que nós tenhamos um dado real de como isso está. Temos muitas informações, mas essa é uma das maiores lacunas que temos com relação aos levantamentos estatísticos e consolidar esses números, porque são muitas informações que muitas vezes vêm incompletas, inclusive a dificuldade da identificação de muitas espécies por quem está na ponta, para quem faz a apreensão, pelo policial que faz a apreensão. Muitas vezes eles não conhecem as espécies e são classificadas, o que isso dificulta um pouco na identificação de quantas espécies, de que espécie, de que local estamos falando exatamente. Então, essa lacuna seria importantíssima por nossas autoridades. Como eu disse, temos duas leis muito importantes aqui, federais no Brasil, que é a Lei de Proteção à Fauna, é a 5.197, que proíbe a caça, captura, comércio ilegal, sem autorização, e a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605 de 98, que especifica as penas e punições contra a fauna, né? Um dos principais problemas que nós temos aqui, assim como o Frank acabou de muito bem apontar, é que aqui no Brasil os crimes contra a fauna eles são considerados de menor potencial ofensivo, né? E se a pessoa for pega, se ela for condenada, a pena será alternativa, ela é restritiva de direitos, mas ela não é restritiva de liberdade. Por isso, se faz necessário, né, se estabelecer novas regras. E aqui no Brasil temos uma proposta já, uma proposta de penalidades mais rígidas com relação a isso. Então, são números expressivos. Eu acho que é importante também aqui informarmos que desde que na ocorrência da pandemia, muita coisa mudou, evidentemente, porque essas feiras onde vendiam localmente esses animais, e são feiras conhecidas, inclusive, porque a polícia frequentemente faz operações nesses locais, foram substituídas pelo tráfico online. Então, o tráfico online ele cresceu nos últimos anos vertiginosamente através das redes sociais.
Os criminosos hoje acabam usando as mídias como vitrine para substituir essas feiras livres pelo mundo digital. Então, cerca de 70% do tráfico de animais silvestres passa necessariamente pela internet. Eles oferecem uma série de vantagens, como diversidade de animais e anonimato, né? Não somente nisso, não bastando já esse impacto total, os grupos de WhatsApp também estão sendo monitorados e passam grandes redes, né? Cerca de 20 mil mensagens por ano, por dia, aliás, são geradas através de informações de onde se compra os animais, de como se adquire os animais, que vão desde aves até herpetofauna, até os anfíbios, são diversos materiais, são diversos animais que são comercializados desta forma. Então, desde a pandemia, né, outra forma de tráfico online é muito comum se ver. São monitorados pela polícia, mas a quantidade é gigante. Então, são números expressivos que nós temos aqui, e esse é o número específico que eu tenho aqui de São Paulo, onde a Polícia Militar tem uma ação bastante efetiva nesses locais. Cristian. Sí, precisamente como les mencionaba, estuvimos hace poco en estos talleres del Ministerio de Ambiente para la actualización de la política y estrategia nacional para combatir el tráfico ilegal, y esto fue un tema bastante importante porque Colombia no tiene cifras oficiales publicadas desde el año 2010. Y esto es el resultado principalmente de una debilidad institucional que es bien conocida, y diría yo que también un poco de disciplina. Entonces, lo que ocurre acá es que toda la información desde las regiones es centralizada en el ministerio, y pues en Colombia existen más de 40 autoridades ambientales en todo el territorio, con diferentes capacidades, diferentes recursos, diferentes retos, obviamente. Y digamos que hay algunas más disciplinadas que otras en, digamos, enviar esta información. Entonces, ya una vez la información llega, el siguiente reto es que precisamente se pueda procesar. Entonces, es bien sabido que pues, ustedes saben que los retos ambientales en cada uno de nuestros países son exorbitantes, y finalmente como que no hay suficiente gente para analizar esta información, para procesarla, para manejarla. Entonces sabemos que hay información, el ministerio reporta que para la nueva estrategia están precisamente procesando esto. El ministerio ha sido apoyado durante muchos años para este tema por WCS, entonces hay digamos, un muy buen respaldo, pero sin duda hay una capacidad institucional y quizás una disciplina que ha faltado, y que por supuesto ha causado que esta información esté tan desactualizada. Entonces dependemos mucho de lo que de pronto las noticias nos dan. Entonces, este dato que di ahorita fue un dato que oficialmente se dio en una noticia hace un par de semanas, de que la Policía Nacional había incautado ese número de animales. Pero realmente es una pena, pero como les digo, en Colombia no hay cifras oficiales desde el 2010. Nosotros digamos que no tenemos como zoológico de acuarios un papel ahí, porque esto es una función oficial, pero sin duda estamos como atentos a aportar lo que podamos hacer, sí. Gracias. Paula. Sí, la situación es bastante similar a lo que comentaba Cristian. También somos un país federal con una competencia a nivel nacional de lo que ahora es la Subsecretaría de Ambiente, pero por otro lado, cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias también tiene sus organismos de aplicación y sus cifras para lo que pasa dentro del territorio, lo que no tiene que ver con rutas nacionales y con la frontera de nuestro país, con justamente la frontera internacional. Entonces también son todas cifras que están muy compartimentalizadas y que no se ha logrado aunar en ningún tipo de base de datos a nivel nacional. Sin embargo, también hay un eje de la Estrategia Nacional de la Biodiversidad que en este momento está en un proceso de actualización, que aborda esta temática y es un pendiente para nuestro país de poder trabajar de manera más coordinada con todas las jurisdicciones, también con la Administración de Parques Nacionales, porque está dentro de nuestros compromisos también para el Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, sin duda es un tema que necesitamos abordar. Nosotros desde la Fundación y con el Centro de Recuperación de Especies sí tenemos algunas cifras de lo que sucede, en lo que tenemos nosotros injerencia. Y quería destacar una no tanto vinculada al número de individuos, que como decían puede ser despreciable,
para lo que pasa en el territorio nacional, pero sí que representa un poco lo que está sucediendo con esos animales que son decomisados, y es que aproximadamente el 50% de esos que logran rescatarse son los que tienen esta segunda oportunidad y pueden ser reinsertados por distintos motivos, ya sea por afecciones, por desconocer su origen y no tener la posibilidad de poder definir un destino, por supuesto, con los organismos de aplicación para hacer la reinserción, o por otros factores, ¿no? Y cuando hablamos de, Frank lo comentaba, tan solo un porcentaje de esas especies que son traficadas son las que tienen mayor valor de conservación, pero hay muchas otras que tal vez al no tenerlo pasan a un segundo plano en el esfuerzo que hay que hacer para todos estos procesos. Y por otro lado, es que de todos esos individuos también es difícil poder incorporarlos a proyectos de conservación cuando no tienen una categoría de conservación más elevada. Y por último, en nuestro país, otra cifra que para mí también es importante, es aproximadamente el 80% de los animales que forman parte de esta problemática son animales autóctonos. Es decir, somos un país que por el origen, por lo que hablaba Mara, Cristian, por el lugar en el que estamos, proveemos, muchas veces somos un lugar que se busca como proveedor de la vida silvestre. Y eso también nos hace trabajar de otra manera. Ahora, me decían por ahí que nos había faltado comentar algo que es muy importante en cuanto a las implicancias del tráfico, y es que también una de sus consecuencias es la introducción de especies exóticas invasoras. Tal vez en nuestros países esto no está tan representado justamente por lo que comentaba recién, pero sin duda es una problemática terrible para la biodiversidad de muchos de nuestros países y puede estar vinculada también al tráfico de fauna silvestre. Gracias, Paula. Frank. Gracias, Alexandra. Me gustaría comentar para beneficio de las personas que no están tan inmersas en el tema de fauna, un punto al que me han preguntado varias veces en los medios, el por qué no liberamos los animales que se decomisan, por qué no, si llega un grupo de 200 loros, por qué no los soltamos en su medio natural. Esto es importante, el definir el por qué. No sabemos varias cosas, no sabemos qué enfermedades pueden tener esas aves, que una vez que llegan después del tráfico, si son liberadas, estaremos introduciendo esa enfermedad a la población silvestre y por ende afectando a las poblaciones naturales. Otra cosa es, no sabemos de dónde vienen específicamente esos animales. Aunque la misma especie puede tener una distribución muy larga, muy amplia, a través de un gran territorio, varios países, las poblaciones muchas veces son en un solo lugar, tienen un lenguaje distinto, unos hábitos diferentes, y por eso tienen que reintroducirse en el lugar de donde fueron obtenidos originalmente. Y muchas veces esto no es posible para los animales que recibimos decomisados, porque no sabemos esa información. El segundo punto que quiero tocar, Alexandra, es el tema de los datos, ¿no? Ha sido un común entre todos nosotros que no hay datos oficiales, ¿no? Y eso es parte, además de lo que mencionaba Cristian, de la desidia, de falta de estructura, de muchas cosas. Yo creo que es parte de taparlo, ¿no? Es un problema tan grave y tan difícil de atacar, el tráfico de fauna, que los gobiernos muchas veces lo ocultan. Es fácil no dar esos números. Es importante por eso llamar la atención a este caso. Es importante que los medios publiquen lo que se trafica, las acciones que tienen los zoológicos y los acuarios para reforzar este tema del tráfico de fauna. Gracias, Frank. Y por último, Martín. Disculpa, Martín, no te estamos escuchando. No, te vemos, pero no te escuchamos. Ahora aparece el micrófono cerrado. Ahí. Ahora ¿se escucha? Ya. Bueno, quería tomar el hilo de lo que mencionó Frank. Nuestras legislaciones, y lo decía Frank también antes, tienen penas muy importantes, y uno diría con eso se ahuyentaría el tráfico. Nuestras legislaciones son buenas declaraciones nominales, son buenas intenciones, reconocen a la biodiversidad y buscan protegerla, pero se hace muy difícil operativizar esto. Quizás el no abordarlas tiene que ver con no asumir esa responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. La falta de datos yo creo que no es accidental, porque no es tan difícil ir encontrando esa información, construyendo, quizás de maneras preliminares,
y luego depurándola. Quizás significa también contener unos estados o autoridades ambientales que tienen debilidad institucional o debilidad técnica para poder abordar, ¿no es cierto? Tenemos problemas en generar esa estadística, pero también tenemos problemas en entender qué es lo que está de por medio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las especies más traficadas? ¿De dónde? ¿Cómo atender? ¿Cómo brindar ese respaldo técnico, ¿no es cierto? Al no tener esa información, nos estamos perdiendo de un montón de posibilidades técnicas de aproximarnos a este problema. Creo yo que sí es importante también, como decía Frank, abundar en esto, en reconocer el problema, no guardar silencio, ¿sí? Ir aproximándonos de a poco, progresivamente. Creo que así también podemos contribuir fuertemente a que esos bosques sigan poblados por animales y que esos bosques sigan siendo funcionales. Perfecto, muchas gracias, Martín. Bueno, ya para ir finalizando, una pregunta para quien desee responderla del panel, referente a el rol desde los zoológicos y acuarios, específicamente cuál vendría siendo, y también poder comentar a lo mejor cuál es el rol o la importancia y relevancia de llevar a cabo campañas como estas para visibilizar esta situación. Así que quien desee que abra micrófono. Gracias. Yo creo que el rol de los zoológicos y acuarios son varios. El primero es hacer conciencia ante las personas que nos visitan, el mostrar el por qué impacto tiene el tráfico de fauna, ¿no? Mucha gente cree que comprar un lorito o un monito es rescatarlo, y la gente tiene una buena intención y lo está ayudando a hacerlo, y nos los traen a los zoológicos diciendo: rescaté este animal, se los traje a ustedes. No entienden que eso es parte del tráfico, y creo que una de nuestras funciones es hacer conciencia. Otros, trabajar con las autoridades, tanto en capacidad técnica, profesional, tanto como bien mencionaba Amara, desde la identificación de especies. Hay animales que se colectan, que se trafican, que ni siquiera saben qué animales son. Muchos porque no se sabe, son animales muy difíciles de identificar, o muchas veces porque las autoridades no tienen esos conocimientos técnicos, ¿no? Otro es el trabajar en el rescate y rehabilitación de estos animales cuando sea posible, tratar de reinsertarlos, como lo hace Temayquén de una forma extraordinaria con muchas especies, como lo ha mencionado Paula, como se hace en muchos lugares. Creo que es un trabajo fundamental de los zoológicos, que pueden rehabilitar a esos animales y devolverlos al hábitat natural. Y el otro es el insertar estos individuos que no son liberables a programas de conservación y de educación ambiental. Creemos que esto es sumamente importante, es una de las razones principales de los zoológicos y acuarios, el mantener poblaciones genética y demográficamente sanas a largo plazo, y esto es una fuente de poder utilizar en el buen sentido esos animales que no tendrían otra función de vuelta en la naturaleza. Perfecto, Ale, muchas gracias, Frank. sumo Sí. solo un comentario más a todo esto que mencionaba Frank, que es que desde nuestras organizaciones, como comunidad, como expertos, también tenemos un gran rol en incidir en la construcción de políticas públicas para poder resolver esta y otras tantas problemáticas vinculadas a la fauna silvestre. Sin duda, con el conocimiento, con el esfuerzo, con la posibilidad de generar redes que tenemos a través de todos nuestros países representando la maravillosa biodiversidad latinoamericana, tenemos también la posibilidad de tener políticas mucho más fuertes, integradas, ¿no? Los animales no conocen de fronteras geopolíticas, y por eso es importante poder trabajar juntos, y sin duda es un rol que estamos ejerciendo desde la asociación. Bueno, muchas gracias, Paula, Frank. Con esta última reflexión, queremos agradecer a todo el público asistente que nos acompañaron el día de hoy, y desde ALPSA quedamos también a disposición para poder contactarlos con las instituciones de zoológicos y acuarios que son parte de nuestra comunidad, en caso de que los agentes de prensa requieran más información o detalles sobre cómo se está abordando la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre a lo largo de toda nuestra región. Nos pueden contactar a través de www.alpsa.com, y con gusto lo podemos contactar con diferentes instituciones que están luchando contra esta problemática, pero también siendo agentes activos y accionando a favor de la conservación de la biodiversidad en Latinoamérica y también la naturaleza a nivel mundial.
Muchas gracias a todos los panelistas. Los invitamos, por favor, a seguir nuestras redes sociales y mañana unirse al Día Internacional contra el Tráfico de Fauna Silvestre. Que tengan un muy buen día. Gracias.